padresmodernos.com. Pues muy buenas noches y bienvenidos a este segmento de la Caja de Música, que bueno, como cada viernes hasta este momento participamos en este gran programa que es La Noche es Tuya. Y quiero empezar, señor, pues bueno, ya saludamos a toda la gente que está conectada con nosotros, pero quisiera también decirles que, bueno, el día de hoy me encontré con varias, pues es una fecha importante para varios músicos a través de la historia de la música, personajes de nivel, digamos, de todas partes del mundo. Entonces, si me permiten rápidamente los que me llamaron mucho la atención, los voy a comentar. Por ejemplo, un día como hoy, pero de 1933, nació el señor John Mayall, quien es un músico británico. El género musical que interpreta es el blues. Un personaje que realmente, aparte de buen músico, pues tiene gran carisma y sigue él vigente, sigue interpretando, presentándose en conciertos. También tenemos a Chuck Mangione. A lo mejor no lo han escuchado, pero es una persona bastante interesante. El género es, no sé si ustedes recuerdan aquel soundtrack de la película que interpretó Anthony Quinn, de Los Hijos de Sánchez. Bueno, este señor Chuck Mangione fue el encargado de interpretar, de escribir prácticamente el tema principal para esta película. También para los que les gusta la música latinoamericana, el señor Silvio Rodríguez también nació un día como hoy. ¿Quién más? Pues digamos que los nacimientos por ahí son los que más me llamaron la atención. Y de los que fallecieron desgraciadamente, pues bueno, en 1924, Giacomo Puccini, un compositor italiano. También el señor Ernesto Lecuona, a lo mejor han escuchado nombrar, o incluso la melodía tan bonita esta, que yo pensé que era un español que la interpretaba, a la malagueña de Lecuona. Bueno, pues él es el compositor, intérprete y compositor de música cubana. ¿Quién más? Déjeme ver. Y pues otro que de los favoritos del señor George, mi tocayo, el señor George Harrison, quien falleció un día como hoy, pero del año 2001. Bueno, y después de comentar estas efemérides, me gustaría platicarles de un tema que habíamos dejado en el tintero para platicarlo, creo que fue hace 2 viernes, y preparé algo sobre el señor Joaquín Rodrigo Vidré. Obviamente la mayoría de la gente lo debe conocer. Joaquín Rodrigo nació en Sagunto un 22 de noviembre de 1901. Curiosamente, el día de Santa Cecilia, patrona de los músicos, patrona de la música. A los 3 años de edad, él pierde la vista a consecuencia de una epidemia de difteria. A causa de esta circunstancia, más tarde él afirmaría, pues es efectivamente lo que le conduce sin duda a la vocación de ser músico. A los 8 años él comienza sus estudios de solfeo, violín y piano. A partir ya de los 16 también estudia armonía y composición con algunos de los maestros del Conservatorio de Valencia. Sus primeras composiciones datan de 1923, una suite para piano, 2 esbozos para violín y piano y Siciliana para violonchelo. En 1924, su primera obra para orquesta, Juglares, se estrena en Valencia y en Madrid. Obtiene el diploma de honor en un concurso nacional con la obra para orquesta 5 piezas infantiles, que fue estrenada precisamente más tarde en París por la orquesta de Strahran. Desde el principio, Rodrigo escribe todas sus obras en este sistema Braille y dictándolas después a un copista. En el año de 1927, Rodrigo se traslada a París e ingresa en la Escuela Normal de Música para durante 5 años estudiar con Paul Dukas, que a la muerte de este precisamente, Rodrigo escribe en su memoria la sonada de adiós para piano. En 1933 contrae matrimonio con la pianista
la pianista turca Victoria Kami. Continúa sus estudios de musicología en Francia, en el Conservatorio de París y en la Sorbona. También trabaja en Alemania, en Austria y Suiza, antes de regresar a España. En 1940 tiene lugar en Barcelona el estreno mundial del Concierto de Aranjuez para guitarra y orquesta, obra que le daría precisamente fama universal y claro ejemplo de su personal estilo. Desarrolla una intensa actividad artística, tanto creativa como académica, siendo de especial relevancia los siguientes cargos. Ocupó el cargo de catedrático de Historia de la Música en la Universidad Complutense de Madrid. Fue asesor musical de radiodifusión, crítico musical en diversas publicaciones y jefe de la sección artística de la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles. La fecunda y variada creación musical de Joaquín Rodrigo incluye 11 conciertos para distintos instrumentos, más de 60 canciones, obras corales e instrumentales y música para escena y cine. Sus escritos sobre música son numerosos y demuestran su profundo conocimiento de las artes, ya que tratan temas tan variados como la polifonía española del siglo XVI, los poemas sinfónicos de Richard Strauss y la dirección de orquesta, entre otros. Joaquín Rodrigo recibió numerosas distinciones por parte de algunos gobiernos y universidades, academias y otras entidades civiles y musicales de muy diversos países, lo cual reflejan el lugar que ocupa el compositor en la historia cultural de España. La Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio, la Gran Cruz del Mérito Civil, medallas de oro al mérito en el trabajo y de las bellas artes, 2 veces Premio Nacional de Música, doctor honoris causa por diversas universidades, director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el Premio Fundación Guerrero. Con motivo del 90 aniversario de su nacimiento, se celebraron conciertos, homenajes, dedicados precisamente a su música y en todo el mundo. Y Joaquín Rodrigo fue ennoblecido por su majestad, el rey Juan Carlos I de España, con el título de Marqués de los Jardines de Aranjuez. En 1996 también recibió la distinción más alta concedida en España, la llamada el Premio Príncipe de Asturias de las Artes, otorgado por primera vez a un compositor. Joaquín Rodrigo falleció en Madrid un 6 de julio de 1999, rodeado de su familia. Y bueno, vamos a platicar ahora un poco de esta melodía que es la que lo inmortalizó prácticamente o le dio más fama a nivel mundial, el Concierto de Aranjuez. Pues sí, esta composición musical para guitarra y orquesta del compositor español. Fue escrito a principios de 1939 en París, lejos del ambiente tenso de España por las últimas etapas de la Guerra Civil y cerca de la agitación europea ante la Segunda Guerra Mundial. Se trata de la primera obra escrita por Rodrigo para guitarra y orquesta. No es muy fácil o muy común encontrar melodías tan famosas como un concierto que es para guitarra y orquesta. La guitarra como instrumento solista realmente no es tan sencillo encontrarlo. La orquestación es única. Rara vez el sonido de la guitarra se confronta a toda una orquesta. Sin embargo, la guitarra nunca queda diluida, sino que el solo del instrumento destaca en todo momento. Su estreno mundial se produjo el 9 de noviembre de 1940 en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona. El solista fue el guitarrista Regino Sáenz de la Maza, acompañado por la Orquesta Filarmónica de Barcelona, dirigida por César Mendoza Lasalle, siendo el primer concierto para guitarra y orquesta de la historia de la música española del siglo XX. La obra no se estrenaría en Madrid sino hasta el 11 de diciembre de 1940 en el Teatro Español de Madrid bajo la dirección de Jesús Arambarri, con el guitarrista solista del propio Regino Sáenz de la Maza. Una obra estrenada en España en 1940 sobre un tema español tuvo que celebrar o fingir celebrar o permitir la interpretación de que se celebrara
la situación política vigente, ya que se encontraban en la dictadura del general Francisco Franco. La inspiración, el concierto de Aranjuez, escrito en París, fue escrito para reflejar a los jardines del Palacio Real de Aranjuez, la residencia primaveral del rey Felipe II en la segunda mitad del siglo XVI, posteriormente reconstruido a mediados del siglo XVII por Fernando VI. La obra intenta transportar al oyente los sonidos de la naturaleza de otro lugar y de otro tiempo. Este concierto revela la notable influencia que tuvo el Al-Ándalus en la cultura y arte españolas. Las notas melancólicas del primero y segundo movimiento hacen que recuerde la última vez que la Boabdil vio a su amada Alhambra, antes de irse a Marruecos. Otros autores hacen referencia a las tristes y hermosas notas como recordatorio a los trágicos sucesos de la Guerra Civil Española. Según el compositor, el primer movimiento está animado por un espíritu rítmico y un vigor sin ninguno de los dos temas, interrumpiendo su implacable ritmo. El segundo movimiento representa un diálogo entre la guitarra y los instrumentos de solo, como el corno inglés, el fagot, el oboe y la trompa o trombón, mientras que el último movimiento recuerda un baile formal en el que la combinación de un ritmo doble y triple mantiene un tempo tenso próximo a la barra próxima. Él describe el concierto como la captura de la fragancia de magnolias, el canto de los pájaros y el chorro de las fuentes de los jardines de Aranjuez. Por lo que contó su autor, el origen de la obra fue el siguiente. Él y su esposa desde 1933, la pianista turca Victoria Kami, pasaron su luna de miel en Aranjuez y de ahí el nombre del concierto. Un tiempo después se fueron a Alemania. Allí esperaban tener a su primer hijo. El niño nació muerto y su mujer estuvo a punto de morir. En el segundo movimiento, Joaquín cuestiona a Dios con el aborto espontáneo que ha tenido su mujer, perdiendo a su hijo y pidiendo que su mujer se mantenga viva. Esto se expresa mediante el pulso de la guitarra al comienzo del segundo movimiento, que representa un corazón latiendo. El movimiento tiene pena, rabia y desesperanza. Al final, en el clímax de la guitarra y orquesta, el autor oye a Dios y por fin se produce la aceptación del hecho y la paz del autor. Bueno, con esta frase termina precisamente este comentario del autor en cuanto a la inspiración de este bello concierto, el concierto de Aranjuez, que si no lo han escuchado, yo se los recomiendo ampliamente. La verdad es una maravilla ese concierto. Hay una versión muy buena, por cierto, con el guitarrista Paco de Lucía, que está precisamente interpretando como nadie este concierto de Aranjuez. Y antes de irnos en este segmento de la caja de música, quiero dejarles nada más una pequeña frase que me pareció interesante. Los recuerdos musicales son como una fuente de juventud. Así es de que si ustedes escuchan una melodía, una canción, inmediatamente los va a llevar a ese pasado, a ese momento en el que tuvieron su primer beso, o a lo mejor la primera novia, o no sé, hechos que a ustedes solamente les van a significar. Así es de que no dejen de escuchar música, practíquenla, y si no, pues bueno, aquí está su servidor para poderles dar clase de guitarra. Ya saben, mi número telefónico es 956-436-9966. Ven y aprende en la caja de música con un servidor a tocar guitarra acústica. Muy buenas noches y muchas gracias. Continuamos aquí con La Noche es Tuya. Caja de música. Padresmodernos.com